Hola, 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 mi nombre es Dayana Piña. Bienvenidos a esta entrega de Dinero y Felicidad, la fórmula perfecta. Bueno, ya veremos. Ciudadana común, artesana del dinero, licenciada en ciencias fiscales, coach de vida, de negocios innovadores y de finanzas personales. Además, soy madre, soy esposa, soy hija y soy una persona que ha experimentado todo este tema del dinero y me gusta hablar de él porque he reconocido, he podido vivir el alcance que tiene el tema del dinero en nuestras vidas y además Dios me ha dado un propósito muy específico con este tema. Bueno, sean todos bienvenidos. Les invito a visitar mis redes para los que no me conocen. En Instagram me pueden encontrar como Dayana Pina H. Y ahí podrán ver qué es lo que comparto. Érase una vez. Esta es un poco mi historia. Imagina que llega ese día en el que todo lo que soñaste está pasando y en lugar de sentirte pleno, experimentas un enorme vacío. Eso me ocurrió a mí en el año 2016. Tenía todo lo que una vez soñé. Tenía la familia de mis sueños, tenía dinero, dinero suficiente para vivir cómodamente, tenía un ingreso recurrente que entraba a mi cuenta bancaria todos los meses, tenía la tan anhelada libertad financiera. Sin embargo, caí en una depresión profunda y la verdad es que no había explicación para ello. Después de eso, o meses después, muere mi hijo mayor a sus 26 años y caí en un fondo tan profundo. Porque meses antes de que mi hijo muriera, eh, mi socio me estafó y perdí todo lo que tenía invertido. Y bueno, digamos que esas dos pérdidas, aunque la pérdida material no fue tan dolorosa como la pérdida de mi hijo, pero el hecho de que hayan pasado tan seguidas, despertó en mí mucho sentimiento de culpa, muchas emociones. La verdad es que siento que toqué fondo, ¿sí? Cuando creí perderlo todo, Dios me mostró que podía perder aún más y que toda pérdida era un nuevo comienzo. Mi conclusión en ese momento era que el dinero no daba la felicidad. De hecho, en el año 2017, después que mi hijo muere, llegué a maldecir el dinero. Sí, mi relación con el dinero en ese momento se tornó tan conflictiva que lo creí como un cáncer. Yo nunca antes había tenido conflicto con el dinero, o al menos no conscientemente. Me consideraba una persona muy abundante, me consideraba una mujer muy próspera. Sin embargo, después que pierdo a mi hijo, realmente comencé a vivir una relación muy tormentosa con el dinero. Y no sé si lo mejor o lo peor es que ya llevaba como 3 años enseñando de este tema y aprendiendo de él. Entonces hoy día puedo comprender que era que Dios tenía un gran propósito conmigo con este tema. Y ahora veo que no hubo errores, sino que todo fue perfecto. Ese mapa que tenemos ahí en pantalla es un mapa de medición de un estudio que se hizo. La New Economic Foundation es un organismo europeo que hizo este estudio y los países que están en colores claros como amarillo son países donde la gente es más feliz, ¿sí? Parece curioso, pero así es. Fíjense que no se ve el mapa completo allí, pero lo pueden buscar en Google. Se llama eh, Happiness Money. De todas formas, después me pueden, es más, en los comentarios de YouTube les voy a colocar los links para que ustedes lo consigan, ¿sí? Resulta que los países que se llaman desarrollados no son precisamente países felices. Y los países que se hacen llamar o que llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo son relativamente la mayoría de los países que están catalogados como países con alto índice de felicidad. Esas palabras que están allí en comillas las extraje de los comentarios que hacen las personas en uno de esos artículos. Hay gente que dice que somos más felices porque somos ignorantes, porque somos flojos, porque hay inconsciencia, hay mediocridad, hay conformismo.
Otros dicen que sí, somos más felices porque tenemos un mayor grado de inteligencia emocional. Otras personas dicen que depende de cómo se mida o se perciba esa felicidad. Algunos se los atribuyen al clima. Y hay otras personas que dicen que hay sesgos en los parámetros para medir ese estudio y que el estudio está mal hecho. Una de las cosas que me llamó la atención al principio fue la capacidad que tenemos nosotros mismos de juzgarnos, de criticarnos y de ver siempre lo peor que hay en nosotros, porque esos comentarios todos estaban hechos por personas latinoamericanas. De hecho, las personas hacían referencias a sus propios países, ¿sí? Entonces, como que el tema de la autoestima sigue estando en la palestra porque pareciera que nosotros en los países de Latinoamérica nos empeñamos en creer a fuerza que definitivamente nosotros somos todo lo peor. Y cuando hay algún estudio que apunta de alguna manera a indicar que, digamos, tenemos algún tipo de rasgos positivos, hay ciudadanos que todavía se atreven a reñirse con eso. Y no, yo sí pienso que podemos aceptar las cosas siempre desde una perspectiva positivista. No un positivismo hueco, pero sí un positivismo real, un positivismo que ayude, que impulse. Realmente yo no considero que en Latinoamérica y en los países del Caribe, hablo por supuesto de lo que me compete y de lo que conozco, yo no creo que nuestra gente sea gente ignorante, ni mucho menos floja, el venezolano especialmente, y me atrevería a decir que la mayoría de latinoamericanos son personas trabajadoras. Tal vez hay un poco de inconsciencia, tampoco son personas mediocres, no somos mediocres y en general no somos conformistas. Tenemos sí un alto índice de inteligencia emocional porque hemos vivido tantas cosas que hemos terminado adaptándonos, superándolo, siendo resilientes. Y definitivamente sí, muchas de las cosas son relativas, así que depende de cómo se percibe y se mide esa felicidad. ¿Sí? Pero bueno, sigamos avanzando. Fíjense que quise hacer una referencia a este economista que desde que yo lo conocí me hizo ver estrellitas porque aluciné con sus libros. En especial yo me leí Creadores de Escasez y Cuentos Económicos. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en contra de los economistas, pero fíjense esto que dice este mismo economista. Tan complejo resulta a veces el lenguaje de los economistas que llega a encubrir más que a revelar verdades. Buena parte de las veces solo es necesario saber sumar, restar, multiplicar y dividir para comprender buena parte de nuestra propia realidad económica. Esto se los hago saber porque generalmente cuando hablamos de dinero, de finanzas o de economía, tenemos un juicio de que nosotros no sabemos de dinero, de que nosotros no sabemos de finanzas y de que quienes saben son los economistas o los financieros o la gente que se preparó para eso o al que le gusta la matemática. Y con ese juicio hemos dejado siempre en manos de otras personas el mundo económico, el mundo financiero y así como es afuera es adentro, es decir, el reflejo de la economía en nuestros países latinoamericanos es un reflejo de nuestra propia economía, que la hemos descuidado, que hemos cedido poder porque en el fondo hemos creído que no somos buenos para eso. Y muchas veces solamente necesitamos saber sumar, restar, o sea, matemática de cuarto grado, como dice mi esposo, para comprender buena parte de nuestra propia realidad económica. Y con este mensaje lo que quise fue impulsarlos a tomar el toro por los cuernos y a mostrar interés en tu propia economía para que a partir de que te reconozcas a ti mismo como un ciudadano con poder sobre tu finanzas, sobre tu dinero, comiences a ejercer ese poder. Bien, fíjense que dice así como especie de una línea del tiempo para abordar un poco cómo es este tema, cómo es que comprendemos este tema del dinero. Por supuesto, yo puedo tocar generalidades, pero como siempre me gusta aclarar, no hay generalidades, porque cuando se trata de finanzas, cada bolsillo es un mundo, cada cabeza es un mundo. Pero evidentemente voy a hablar de lo que se estila, de lo que sucede mayormente. Cuando estamos pequeños, nuestros primeros cuidadores, creo que casi todos los que me deben estar escuchando, recibieron este condicionamiento de crece, estudia, ve a la universidad y búscate un empleo en una buena empresa para que seas alguien.
Luego de eso, esfuérzate para que sostengas ese alguien que ya eres. Y después que ya tienes cierto estatus, cierto nivel, la carrera, el empleo, la casa, el carro, lo que sea que tú te hayas establecido, entonces ahora ve por más, ¿sí? Y luego finalmente comienzas a argumentar cuál fue el problema. No es que sucedió tal cosa, el problema fue que. Lo que quiero decir es que pareciera que nos enseñaron a vivir una eterna inconformidad en relación al dinero. Yo soy una mujer ambiciosa y me gusta la gente que ambiciona. Sin embargo, si hay algo que yo considero sumamente nocivo, es estar constantemente en una posición de carencia, de insuficiencia, sintiendo que siempre te hace falta algo más, ¿sí? Entonces, primero nos enseñan a estudiar y a graduarnos y a ir tras la vida de éxito, una empresa, un empleo, una familia, casa y carro, para que seamos alguien. Luego, entonces, vivimos en un eterno aparentar para sostener ese alguien que hemos construido, siempre, por supuesto, para complacer a la sociedad. Y después que llegamos a cierto lugar, igual seguimos pedaleando y es como que el cuento de nunca acabar. Yo decía hace poco que era como cuando yo conocí este mundo de las finanzas, lo conocí a través de la narrativa de Robert Kiyosaki, que era el tema de la carrera de la rata. Pero resulta después me di cuenta que tú siempre parece que estás en una carrera de la rata. Después que sales de la carrera de la rata de cobrar, gastar y pagar, entras en la carrera de la rata de sostener esa libertad financiera o ese estatus o eso lo que sea que hayas conseguido y después estás en otra carrera de la rata para seguir sosteniendo esa calidad de vida o para buscar otro posgrado, otro grado, otro logro más, otra cosa más. Y después el problema fue que, y empiezas a argumentar de alguna forma el fracaso, ¿en qué sentido? Que pasamos muchos años fijándonos en lo que no era importante, ¿sí? Y dejamos de lado las cosas que realmente eran valiosas e importantes. Y fíjense que cuando hablamos del tema del dinero, eh, fíjense, yo vengo de un barrio, ¿no? Vengo de un barrio, de una familia, digamos que se puede catalogar que para ese momento éramos pobres porque vivíamos en un barrio, pero realmente hoy día veo y digo, no, no éramos pobres, éramos muy ricos y teníamos una muy buena vida. Generalmente las personas que están en un estrato económico vulnerable tienen como un ideal y ese ideal que tienen son las personas de clase media. Se pasan la vida tratando de aparentar o de imitar o de querer llegar a ese espacio de clase media que ellos consideran ricos pero que no son ricos. Pero estas personas de clase media viven una vida tan común como la de aquel que está en el barrio, considerando y salvando, por supuesto, las diferencias sociales que tienen que ver con los servicios básicos. Pero en fin, lo que les quiero decir es que de algún modo muy pocas personas se manejan bajo un concepto de suficiencia, sino que todos siempre están aspirando mirar, ser o llegar a donde llegó alguien más, como está alguien más, en el modelo de alguien más. Pero muy pocos, yo no sé si he conocido personas que digan, no, no, yo como estoy bien, me siento bien con lo que soy, con lo que tengo, y desde la suficiencia que soy, entonces puedo ir a conquistar algo más, ¿sí? Eh, entonces resulta que o el que es considerado pobre, no me gusta mencionarlo así porque realmente yo no considero que mi gente sea pobre, al contrario, considero que la gente de los sectores populares es riquísima, tienen tanta riqueza emocional, tanta riqueza espiritual, tantas habilidades, tanto talento, que bueno, si de verdad la gente que vive en sectores populares explotara todo el potencial que tiene, créanme que la pobreza se acabaría, ¿sí? Entonces las personas que viven en estos lugares de escasos recursos económicos o sectores vulnerables, creen
que las personas de clase media alta son mejores o tienen algún tipo de vida o de pócima o de una suerte de vida ideal, pero resulta que no es así. Cuando tú llegas a convivir con esas personas de clase media alta, te das cuenta que son mucho más parecidos a esas personas que están en los sectores vulnerables. Y las personas que están en sectores vulnerables, ojo, y no le pasa solamente a ellos, también les pasa a los de clase media. Generalmente sienten que les falta algo más para ser feliz, para lograr el éxito, para tener plenitud. Bueno, y pare usted de contar. Esto lo que hace es que las personas siempre estén persiguiendo un ideal, que flexibilicen sus valores, que se enfoquen tanto en el dinero, tanto en el estatus, que terminen haciendo cualquier cosa por dinero y a su vez esa clase media, que clase trabajadora, también comienzan a vivir un ciclo de apariencia, un ciclo de sostener una vida banal, vanidosa, que es hueca. Y cuando venimos a ver, todo el mundo está como tratando de sostener una ilusión. Y ahí es donde quería llegar. Finalmente, están los de sectores vulnerables, los de clase media, tratando de sostener una ilusión, porque cada quien comienza a querer construir como un tipo de separación. Y les decía el domingo pasado que esto es muy paradójico porque el que está en sector vulnerable y logra salir de allí, si no cuida muy bien sus valores, si no cuida eso que es autóctono de él, termina perdiéndose en un mundo donde no encuentra cabida. Y yo les comentaba una anécdota que es que en la última empresa en la que yo trabajé, una vez estaban mis compañeros de trabajo, que los quiero muchísimo, conversando de la gente porque la gente tenía cierta inclinación política. Y cuando hablaban de esa gente, decían, es que esa gente hablaban con tal nivel de desprecio pero eso no fue lo que más me impactó ni lo que más me dolió. Lo que más me impactó y me dolió fue que yo también entré en la conversación y empecé a decir, es que esa gente, minutos después de esa conversación, caí en cuenta que esa gente de la que yo estaba hablando era mi gente. Esa gente de la que yo estaba hablando era del lugar de donde yo venía. Es decir, yo ahora estaba codeándome de otro tipo de gente y hablando despectivamente de mí, de mi gente, sin darme cuenta. Lo estaba haciendo de forma inconsciente. En ese momento desperté y me di cuenta y comencé a hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿qué hago yo aquí? Yo creo que ese día fue el día que nació para mí este propósito de hablar del dinero, de aprender y enseñar en el mundo del desarrollo personal, porque ese día me di cuenta que tú a veces puedes estar a segundos de hacer tonterías, que tú a veces puedes estar a segundos de convertirte en alguien que tú no eres, que tú a veces puedes estar a segundos nada más de trastocar tus más profundos valores y principios por perderte en el colectivo. Y ese es uno de los tantos secretos que tiene el tema del dinero. Que el tema del dinero, de alguna forma, se maneja desde lo individual, pero hay una corriente colectiva que si tú no estás consciente, esa corriente te arrastra. ¿Cómo te puede arrastrar? Bueno, denigrando de tu propia gente, flexibilizando tus valores y cayendo sin darte cuenta en corrupción, en soborno, en robar, en vender tu alma al diablo, en venderte a ti mismo. Te puede alar el colectivo también, cayendo en la mediocridad, cayendo en lo miserable, en la indiferencia, en la indolencia. Te puede arrastrar el colectivo cuando eres víctima del derroche y del desorden y no te das cuenta que la materia hay que valorarla, ¿sí?
y de múltiples formas más el colectivo puede arrastrar. Finalmente, la conclusión de esta línea de tiempo es que si tú no estás despierto, si no tienes los ojos bien abiertos, si no estás bien consciente, pasarás toda tu vida en una carrera de la rata, que no solamente es la carrera de la rata de la que habla Kiyosaki de cobrar, pagar y gastar. No, la carrera de la rata es estar corriendo detrás del dinero durante toda tu vida para llegar al final de tus días y darte cuenta que esa carrera fue absolutamente inútil. Y bien, entonces vamos a abordar rápidamente en estos pocos minutos que nos quedan estas tres esferas del dinero. Todo manejo del dinero tiene dos aristas, la arista de la abundancia y la arista de la prosperidad. Y esto, digamos, tiene una dimensión espiritual. Abundancia es reconocer que tú tienes una fuente ilimitada de provisión y prosperidad es aplicar la prudencia a la administración financiera. Y eso tiene una raíz espiritual. Desde el punto de vista espiritual, hay un espíritu denominado Mamón, que es el espíritu que domina el dinero. Y si nosotros no desarrollamos dominio propio para ejercer fuerza y poder y dominio sobre nuestro dinero, el dinero termina dominándonos a nosotros. El dinero físico, como lo conocemos, las monedas, los billetes, decía una de mis mentoras, que es la energía del hombre, es la energía de la humanidad. El dinero fue creado por el hombre, por supuesto, pero como todo lo que existe, incluyendo lo que crea la ciencia, lo que crea la tecnología, ha sido inspirado por Dios, por eso que está más allá de nuestra propia inteligencia, de nuestras propias capacidades. Y el dinero emocional, fíjense que todo tiene una raíz espiritual, algo que nace de la creación, ¿sí? Es esa fuerza que nace de eso que no se ve. Luego aparece el dinero físico como una manifestación de lo que fue antes creado en la mente o en la dimensión espiritual. Y el dinero emocional entonces viene a mostrar cómo todas esas improntas, cómo todos esos significados que hemos almacenado a lo largo de nuestras vidas se conecta con nosotros y con el dinero a través de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias, de lo que gatillan esos recuerdos en nosotros y nace el dinero emocional. El dinero emocional viene a recordarnos nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras carencias, todo eso, todos esos significados que están almacenados en nuestro inconsciente vienen a cobrar vida en el espacio emocional del dinero. Vamos a hablar rápidamente de esto, de qué va esto, ¿no? La psicología humana dirige la economía. Hay un paradigma que está culminando que es el del capitalismo. En ese paradigma, el capital, el dinero, las propiedades, lo era todo. Todo giraba alrededor del dinero, éramos seres racionales y el capitalismo era determinado por los valores de cambio. En el talentismo, ahora lo que importa es la capacidad de adaptación, se valora lo esencial, lo auténtico, se valora el aprendizaje, ahora hay mucha democratización de la información, hay capacidad de fomentar criterio analítico porque hay mucha información disponible para todos, ya el que ignora porque quiere, porque la información está allí gratuita. En el talentismo se valora la resiliencia, la compasión, la empatía, la creatividad, el altruismo, la solidaridad, la generosidad y los valores de utilidad social. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre valores de cambio y valores de utilidad social? Bueno, se los explico con un ejemplo. En el capitalismo yo podía ser valorada porque era una mujer que lograba cosas, que era reconocida, que tenía una profesión y tenía propiedades y todo esto. Eso se llama ser reconocidos por los valores de cambio. Pero en la era del talentismo, yo soy reconocida porque soy una madre presente, porque me ocupo de educar
mi primera responsabilidad en la vida, que es la de ser madre. Entonces, el mundo, sí, queremos cambiar el mundo. Yo soy una que quiere cambiar el mundo, pero primero tengo que empezar a cambiarme a mí misma y a hacerme cargo de la vida que Dios me dio, y en la misma manera que voy haciendo eso, entonces puedo ir impactando el mundo, ¿sí? Pero eh, soy, digamos, valorada por cuál es la utilidad social que le doy a mis talentos, a mis habilidades y a mis capacidades. Entonces, estamos en plena era del talentismo. Ya el capitalismo está culminando como modelo económico. Ya las cosas no giran alrededor del dinero. Bueno, y ya aquí culmino porque en la sesión en vivo este era el momento en el que todas las personas participaban, pero quiero un poco devolverme acá porque les quiero hacer una propuesta. La idea de esta entrega era que conocieran un poco cuál es el abordaje que yo le doy a este tema del dinero para invitarlos a un reto de 11 días, donde vamos a estar compartiendo con ustedes información y vamos a estar entregando algunas actividades que son muy sencillas para gatillar pequeños cambios en ustedes desde la esfera espiritual. Es decir, voy a estar compartiendo mi propia experiencia aunado a algunos pasajes bíblicos que van a ayudar a que en tu vida comiencen a romperse ataduras, cadenas, comiences a conocer elementos importantes en torno a tu relación con el dinero. Y el espacio espiritual es el comienzo para lograr tener una vida financiera exitosa. Entonces, este reto de 11 días vamos a abordar únicamente el espacio espiritual porque estos son espacios, esferas muy complejas y amplias que no se pueden abordar en retos tan cortos porque es mucho más extenso, ¿sí? Entonces vamos a comenzar haciendo el espacio de la esfera espiritual y después que terminemos con esos 11 días de reto de la esfera espiritual, ya podemos ir avanzando en un nuevo reto para manejar nuestro dinero físico y nuestro dinero emocional. Todo lo que se recaude en este reto de 11 días va a ser a beneficio de Denis, que tiene una situación con la vivienda y la vamos a ayudar desde acá porque estamos en estado de servicio, y de Paulina. También les voy a poner aquí en los comentarios el link de Paulina para que ustedes vayan a Instagram y la conozcan y escuchen de su propia voz qué es lo que ella está padeciendo y qué es lo que necesita. ¿Sí? Y por eso esta inscripción es a título de donación. Tú puedes abonar lo que sea que tú quieras a partir de $1. Y con eso que tú abones, que tú dones, ya tienes tu participación en este reto de 11 días garantizado. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieras saber adicional a esto, por favor te pido que me lo escribas en los comentarios y también lo puedes hacer llegar a través de nuestras redes en Instagram, Dayana con Y, con Y, Dayana Pina, como el pino de Navidad, pero en femenino, H, Dayana Pina H en Instagram. Y la mayoría de ustedes tiene el WhatsApp. También me pueden ubicar por allí. Y bueno, esto ha sido todo por esta entrega. Le doy muchísimas gracias, infinitas gracias a quienes se conectaron en vivo el domingo vía Zoom. Y muchas gracias a todos los que me han pedido el link todos estos días. Aquí lo tienen, lo prometido es deuda. Gracias siempre a todas por el apoyo, a todos también por el apoyo, por sus bendiciones, por todo lo que me dan. Realmente este es un camino en el que yo no tengo más que gratitud para ustedes. Como siempre, los abrazo y los bendigo.